Hola, ¿qué tal queridos hermanos? ¿Cómo están ustedes? Estoy muy feliz de poder contribuir en esta gran obra que es entregar los mensajes de nuestro Dios. Hoy día vamos a ver el tema en español que se llama El verdadero pueblo de Israel y también el verdadero pueblo de Dios o el pueblo que tiene un rol preponderante en el tiempo del fin. Entonces, vamos, ¿les parece si hacemos una oración para comenzar? Invocamos el nombre de Dios entonces y decimos, Padre amado que estás en los cielos, pedimos tu presencia, nos ayudes, que podamos, seas tú quien hable, seas tú quien dirige esta presentación y que nosotros podamos prestar oídos y estar atentos a ella. En nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, entonces les presento el tema. El tema se trata de el verdadero pueblo de Israel, así como sale en el título, verdadero pueblo de Israel, y la presentación la está haciendo Archigroup, que es mi agrupación, y vamos a seguir con ella ahora. A ver. Ujú, ujú. Aquí está. Archigroup presenta El verdadero pueblo de Israel. El pueblo elegido. Desde la caída de Adán y Eva hasta el día de hoy, ha habido una constante en el comportamiento del hombre. Génesis 6, verso 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Con esta tendencia estábamos todos condenados a la perdición, pero, de acuerdo con la historia bíblica, Dios decidió intervenir y procedió a formar un pueblo. Después de muchas dificultades logró iniciar su plan con el patriarca Abraham, quien fuera el primero que aprendió a confiar en Dios. De hecho, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo amado Isaac, el que tenía 20 años de edad en ese entonces. Algo interesante, que demuestra que fue un hijo educado en obediencia. El proceso siguió con el mismo Isaac, quien a pesar de haber vivido una hermosa vida con Rebeca, no hizo caso a lo que a ella se le había revelado, en cuanto a que el hijo menor Jacob sería el elegido. Pero igual, la promesa se cumplió con Jacob, a pesar de que este último creía estar ayudando a Dios, haciendo uso del engaño. Pero cuando Jacob aprendió a confiar, Dios cambió su nombre por el de Israel, de quien, con el paso de los años, surgió el pueblo que llevaría ese nombre, y este sería un pueblo apartado para un plan especial, sería llamado, su pueblo, de entre todos los pueblos de la tierra. Un pueblo por el cual Dios pondría en acción su obra redentora. Para poder cumplir con esta obra, era necesario que naciera el profetizado Redentor, de la línea de uno de los 12 hijos de Jacob, selección que no fue fácil. Evidentemente, la prioridad la tenía el primogénito. Pero los 3 primeros hijos perdieron ese privilegio. Finalmente fue asignado el cuarto hijo, Judá, en cuya descendencia se cumpliría la promesa del nacimiento del Salvador del mundo. No era un plan fácil, los hijos de Jacob venían de 4 madres diferentes y tenían muchas rivalidades, y las preferencias de Jacob no ayudaban. Pero Dios ideó un plan maestro, hizo que Jacob fuera invitado a vivir en la tierra de Egipto. Israel permaneció en Egipto 260 años, donde al final vivieron bajo el yugo de la esclavitud. Pero, después de cumplidos los 430 años de ser advenedizos, comenzaron la conquista de Canaán y su independencia, llegando a ser una gran nación, con su clímax en el tiempo del rey Salomón. Pero producto de los errores políticos de su hijo, Israel se separó de la tribu de Judá, la de la promesa del Mesías, cuya capital era Jerusalén, e Israel formó otra nación independiente, cuya capital fue la ciudad de Samaria. Pero el Mesías debía venir de los judíos. Es por eso que cuando Jesús visitó la capital del pueblo de Israel, le dijo a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cristo es la salvación del mundo entero. Por lo tanto, no es extraño que el nombre Jesús corresponda a la traducción de la palabra hebrea Yehoshua, que literalmente significa salvación. Esta salvación se hizo hombre, naciendo en la ciudad de Belén, una de las más pequeñas ciudades judías, la cual, a pesar de su tamaño, era territorialmente compartida por las tribus de Benjamín y Judá. Pero la genealogía de Jesús o sus ancestros venían del linaje del rey David, quien era descendiente directo del patriarca Judá.
Por lo anterior, tal como lo hicieron los Reyes Magos, todo el mundo también debería directa o indirectamente amar al pueblo de Judá. Sin embargo, la historia ha demostrado que la mayoría de los pueblos de la tierra sistemáticamente lo han odiado. Al grado que por más de 2500 años, fue un pueblo muy maltratado por cada uno de los poderes mundiales que trataron con él, tales como Asiria, Babilonia, Media, Persia, Grecia, Roma, Roma papal y hasta en los tiempos modernos por la Alemania nazi. ¿Cuál es la razón de esto? Siendo que debía ser un pueblo amado. El pueblo de Judá fue un pueblo subyugado desde el 677 AC y sistemáticamente mermado, llegando a ser virtualmente esparcido por entre todas las naciones de la tierra, y recién por el año 1948, después del Holocausto y la derrota de la Alemania nazi, el pueblo judío logra recuperar su autoridad como una nación independiente. Aunque en realidad, este pueblo como nación, hacía mucho tiempo que no estaba interesado en cumplir el rol de salvación que le fuera encomendado, tal como Cristo proféticamente advirtiera. Juan capítulo 4, verso 21. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces en el Israel del tiempo de Cristo se encontraban dos tipos de personas, israelitas verdaderos e israelitas falsos. Génesis 27, verso 36. Y él, Esaú, respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Tomó mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Misteriosamente, el nombre Jacob en hebreo literalmente significa engañador. Es decir, los israelitas falsos serían jacobitas o engañadores, o quienes dejaron el nombre de Israel y volvieron a ser engañadores. Por lo que una de las misiones más importantes de Cristo fue la de sacar a los verdaderos israelitas del pueblo judío, quienes irían en búsqueda de las ovejas perdidas de Israel, y con ellos instaurar un reino mundial, la Iglesia cristiana. El verdadero pueblo de Israel, o el Israel espiritual, el que se encuentra constituido por todos aquellos en quienes no hay engaño, o que dejaron de ser jacobitas, es decir, dejado de ser engañadores, tal como lo que Cristo identificó en el discípulo Natanael. Juan 1, verso 47. Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Los primeros cristianos eran todos israelitas, ya fueran judíos o samaritanos. Y con ellos Jesús inició la gran obra de evangelizar al mundo. Pero ¿por qué todos los poderes terrenales perseguían y oprimían con éxito a los discípulos de Cristo? La respuesta es porque, tanto judíos como samaritanos, todavía estaban bajo una maldición. Lo que ahora pasaremos a explicar. Juan 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 8, versos 57 al 59. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Éxodo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. De acuerdo con las Escrituras, Jesús tiene más de 200 nombres y títulos. Los siguientes son solo algunos de los más conocidos. Sin embargo, ¿por qué razón cuando se presentó a Moisés eligió el nombre Yo soy, o Yo soy el que soy, como si fuera su verdadero nombre? ¿Qué mensaje o enseñanza hay detrás de este nombre? Hay algo que hace una gran diferencia entre nosotros los hombres y el Hijo del Hombre. Para que entendamos esto haremos el siguiente ejercicio. Imagine que usted, siendo una persona honesta, se dirige a una entrevista de trabajo, algo que necesita en forma urgente. Ya leíste las características del puesto y el perfil de la persona que buscan, y como sientes que calzas casi a la perfección, has preparado y enviado un currículum vitae impecable y una carta de presentación que calza. Luego, quedaste seleccionado y vas camino a la entrevista, pero de paso descubres que son numerosos los postulantes, por lo que la probabilidad de éxito es pequeña. Entonces te preparas mentalmente muy bien, se trata de una oportunidad única, debes saber aprovechar cada segundo de la entrevista. Debes resaltar las características que calzan con el puesto y evitar mencionar las que no calzan,
ser amable, cortés, proactivo, mostrarte colaborador, simpático y todo lo positivo, de manera que tus futuros colegas estén felices de invitarte a pertenecer a su medio. Y si te preguntan directamente sobre algún aspecto en que evidentemente no calificas, deberás fingir lo contrario o a tratar de convencerlos de que se trata de un asunto de importancia menor. La verdad es que nuestra vida es siempre una actuación, en otras palabras, siempre estamos manejando las apariencias o las estrategias para lograr algo, lo hacemos para conquistar a quien nos gusta, lo hacemos para ser aceptados en un grupo social. Jamás mencionaremos nuestras malas intenciones o de las cosas que el grupo rechazaría, y resaltamos nuestras buenas intenciones. Bueno, esta es la forma de proceder más común del hombre moderno. Al grado que llegamos a aplaudir la sagacidad de quien ha logrado el éxito haciendo uso de estas herramientas, que son aceptadas e incluso exigidas como básicas. Quizá, esta es la razón por la que hay tantos divorcios, dado que una vez que hemos logrado nuestro objetivo, gradualmente cambiamos, hasta que llegamos a ser quienes somos, porque la actuación no puede mantenerse por mucho tiempo, la máscara se comienza a correr de nuestro rostro. Mientras hay otros que están actuando tal cual yo actuaba antes con las mismas estrategias que conquistaron a mi pareja. Un dilema sin solución humana, al que esta engañosa sociedad nos ha empujado. El problema es que Dios nos conoce, y sabe todo lo que verdaderamente somos. No en vano, incluso califica al cristiano moderno como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3, verso 17. Este es el asunto, necesitamos ser de verdad. Dejar de ser engañadores y ser quienes somos. Romanos 2, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En este texto queda claro que en el modo de pensar del apóstol Pablo, un judío genuino es aquel cuyo corazón ha sido circuncidado por el Espíritu Santo. Es decir, los judíos nominales o según la carne, y que rechazaron a Cristo no son considerados por Dios como verdaderos judíos. Romanos 9, versos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En Gálatas 3 verso 29, el apóstol nuevamente identifica al verdadero Israel. El lenguaje categórico afirma que aquellos que han sido bautizados en Cristo son los verdaderos hijos de Abraham. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces ser israelita de verdad o pertenecer al verdadero pueblo de Israel no tiene que ver con tus genes, sino que principalmente con tu conducta. Y la buena noticia es que todos podemos llegar a ser verdaderos israelitas, el camino está abierto, esa es la razón de la sangre derramada por Cristo literalmente, como vimos en el programa anterior, sobre el arca del pacto, con el fin de habilitarnos, darnos el poder para guardar los 10 mandamientos. Hoy en día, Cristo se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por nosotros, para que podamos cambiar. Una vez que abandone este oficio ya no podremos cambiar. Vendrá a buscar a su pueblo y nosotros habremos decidido nuestro destino. Cristo te invita hoy a pertenecer al verdadero pueblo de Israel. Tu entendimiento, pero Dios desea abrir tu corazón, y no tan solo entrar en él, sino morar en él para siempre. Apocalipsis 3, 20 al 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. Entonces, más que claro, ¿no? No se trata de tu herencia genética la que te determina ser perteneciente al pueblo de Israel o a un hijo de Dios.
sino que más que tiene que ver con tu conducta, como decía. En el fondo, si tu corazón es dócil y se entrega a Dios y sigue su obra en obediencia, entonces tú estás siendo parte del pueblo verdadero de Israel. Ese es el que funciona, no es lo nominal, porque si fuera por eso, Caín habría sido quizás parte de ese pueblo, sin embargo se convirtió en un asesino. Y sin embargo, hay mucha gente que se ha entregado a las manos de Dios sin conocer siquiera del pueblo de Israel. Hay indígenas que han conocido a Dios en forma transversal, en forma accidental, en forma especial. Y Dios se ha manifestado a ellos y ellos han terminado siendo verdaderos hijos de Dios. No necesitas tú pertenecer a una etnia, no necesitas pertenecer a un grupo religioso, sino que lo que necesitas tú es entregarte de corazón. ¿Ok? Vamos a seguir con la presentación avanzando en el tema. Entonces, como vimos, he aquí una lista menor de los nombres con los que en la Biblia se refieren a nuestro Señor Jesús: Santo, Príncipe de Paz, el Verbo, el Libertador, la Roca, el Salvador, y muchos más. Y al final vemos un nombre especial, el que fuera elegido por él mismo cuando se presentó a Moisés: Yo soy, pues es el único que es quien es, por lo tanto es de verdad. Se demuestra en la historia bíblica que para Dios, el primogénito o quien heredaba la promesa del Mesías, no era necesariamente el hijo mayor. Así también, para él, un verdadero israelita, no es necesariamente quien lleve los genes de Jacob. Más bien es quien hace la voluntad de Dios. El discípulo Lucas registró, directamente de los labios de Cristo, la siguiente declaración que confirma este hecho. Lucas capítulo 8, verso 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En otras palabras, los verdaderos israelitas serían quienes prestan oído a la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, son de verdad. ¿Es posible identificar con mayor precisión a alguna agrupación donde se encuentre el verdadero Israel de hoy? Claro que sí, porque, según la Biblia, este pueblo tenía un pacto con el Creador. Bueno, eso es importante porque tenemos que reconocer de que tiene que haber algún pueblo, obviamente, donde se agrupen estas personas. Y como ya no vemos que es un pueblo físico, tiene que haber algo desde otra índole, ¿cierto? Hay mucho pueblo de Dios diseminado en distintas organizaciones del mundo, en estas partes, pero también hay una organización que está representando al pueblo de Israel restaurado y otra está representando al pueblo de Judá restaurado. Vamos a buscar ahora, vamos a tratar de identificarlo, ¿ok? Pero para lograrlo, debemos primero identificar el pacto y sus instantes históricos asociados, es decir, 1. ¿Qué pacto? 2. ¿Cuándo se hizo el pacto? 3. ¿Cuál sería el castigo? 4. ¿Cómo y cuándo fue quebrantado? 5. ¿Cuánto duraría el castigo? Y 6. ¿Cuándo comenzaron los castigos? Respondamos los primeros dos puntos, que nos preguntan: ¿de qué pacto se trataba y cuándo se hizo el pacto? Esto está claramente descrito en los siguientes textos del libro de Éxodo, capítulos 19 y 24. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Dios, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Dios ha dicho, y obedeceremos. Es decir, más que claro, el pacto en realidad correspondía a todas las ordenanzas que Dios enseñó al pueblo de Israel. Y ellos se comprometieron a guardarlas todas, sin excepción. O sea, haremos esto y guardaremos el pacto y se comprometieron ante Dios y los hombres de obedecer. ¿Ok? El arca de la alianza,
o mejor conocida con el nombre de el Arca del Pacto, debía su nombre al hecho de que representaba el pacto entre Dios y los hombres. En el interior del arca se encontraban las exigencias universales del pacto, es decir, los 10 mandamientos, o también conocidos como las palabras del pacto. Y sobre la cubierta del arca se encuentra el pago universal efectuado por estas exigencias, la sangre derramada por Cristo. Se trata de un pago que garantiza, para quienes tomen la decisión de respetar la ley, que Cristo, a través del Espíritu Santo, les proveerá del poder necesario para lograrlo. La cubierta del arca es también el trono de Dios, y entre las alas de los querubines protectores la presencia del Altísimo se manifestaba al sumo sacerdote con los mensajes para el pueblo. El propósito de las arcas en la Biblia es salvar lo que se encuentre en ella. Dios deseaba salvar al hombre, y solo había dos maneras para lograrlo. Una, destruyendo la ley, y la otra, salvando la ley, pero para ello, debía pagarse el costo de que el hombre la había quebrantado. He ahí la razón por la cual Cristo dejó los atrios celestiales y se hizo de nuestra naturaleza para siempre, vivió una vida sin pecado, y así demostrando ante los ojos del universo que es posible guardar la ley, y no tan solo posible, sino esencial para la existencia del universo. Cristo nos enseñó cómo se deben observar los 10 mandamientos y cómo lograr hacerlo de corazón. El sacrificio efectuado por Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo fue infinito, nunca lograremos ser capaces de dimensionarlo. Por último, la explicación detallada del pacto, su historia, las ceremonias, ritos e instrucciones de vida, fueron escritos en 5 libros que se mantenían a un costado del arca del pacto. Ahí estaba el libro del pacto, que Moisés leyó al pueblo, cuando éstos prometieron cumplir con esta ley, aceptando sus bendiciones y las correspondientes maldiciones si no lo hacían. Esto es muy interesante porque en el fondo lo que se encuentra aquí en el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza, y se llama pacto justamente porque el pacto es el siguiente: Dios te proveerá, dice, si tú tienes la verdadera intención y te dejas llevar por el plan de Dios, Dios te proveerá de los recursos necesarios para que tú puedas vencer. Él te cambiará tu naturaleza para que tú puedas dejar tu vida de pecado. Eso es lo que se llama la justificación por la fe. Es decir, para ti es imposible vencer, para ti es imposible lograr éxito en vencer, en luchar contra el pecado. Pero Dios te proveerá de todos los recursos necesarios para que tú lo logres. Por eso es que Él derramó la sangre como garantizador de que este proceso se puede llevar a efecto y tú puedes ser partícipe de él. Entonces, no tienes que hacer nada más que entregarte en los brazos de Dios y Él hace el milagro. Cambiar tú es imposible, pero Dios lo puede hacer y eso es la justificación por la fe, nada más que eso, dejarte llevar por el plan determinado por Él. Y ahí es donde viene la importancia de hacer, practicar cosas simples. Una de ellas, por ejemplo, es asistir a la iglesia. Otra de ellas no va a ser para quizás para ser plenamente feliz, porque en la iglesia vas a encontrar opositores, vas a encontrar gente que te va a dañar, pero sí, Dios te va a proveer de los recursos necesarios para que puedas vencer. Tienes que sacrificar el yo, tienes que aprender a, a orar a Dios. No tan solo una vez al día, un mínimo de 2 veces al día tienes que hacerlo. Acuérdate que se hacía un sacrificio de mañana y un sacrificio de tarde. Ese era el rito que simbolizaba el culto que tú tienes que realizar 2 veces al día como mínimo. Uno en la mañana, apenas despiertas, encomendándote a Dios, y otro en la tarde. Porque si haces solo el de la mañana, ya en la tarde tú vas a estar fallando. Tienes que hacer también tu culto en la tarde. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que dedicar tiempo para la lectura, dedicar tiempo para la oración, la meditación con Dios, el saber pedir perdón, el saber perdonar a tus hermanos y todo eso. Esas son metodologías muy sencillas, ¿cierto? Obviamente también, como mi madre me repara acá al lado, me dice que también debemos guardar sus mandamientos, y entre ellos el más delicado o el más sensible de todos tiene que ver con el día de reposo, el día sábado. El día sábado tienes que dedicarlo a Dios. Ese es el método establecido por Dios para mantenerte inmune y no caer en tentación y superar el pecado, que es lo más importante. Entonces Dios te ha habilitado una metodología y eso está escrito y su sangre está como garantizadora de que ese proceso funciona. Pero tú tienes que tomarlo, tú tienes que seguirlo, tú tienes que aceptar esos consejos en tu vida y ponerlos en práctica. Si no lo haces, es imposible vencer.
Algunos creen que nosotros podemos hacer con esfuerzos humanos el instaurar el reino de Dios en la tierra. No, eso es imposible. De hecho, la Biblia cuando habla del último reino de Dios lo describe como una piedra cortada no con mano, no con mano. En el libro de Daniel ustedes lo pueden ver. Esa piedra cortada no con mano es la que destruye la estatua de los reinos que hubo en la tierra y se construye un reino que durará para siempre. Es una piedra cortada no con mano, no intervención humana. Dios es quien instaura su reino. ¿Ok? Que quede claro. Eso, entonces, sigamos con la presentación. Según la narración de las Sagradas Escrituras, el libro del Éxodo correspondería con el libro del pacto que se leyó al pueblo. El resto de la ley, es decir, los libros de Levíticos y Números se basaban en él, y para su aclaración adicional más tarde Moisés escribió Deuteronomio. Entonces podríamos decir que estos 4 libros representan en sí el libro del pacto, parecido a lo que los judíos llaman la Torá o también conocido como Pentateuco, con la única diferencia que el libro de Génesis no estaría incluido. Lo que se confirma con la ausencia de este libro verificada por Ronald Wyatt en el hallazgo del Arca del Pacto. Ya hemos aclarado los puntos 1 y 2. Veamos ahora el punto 3, ¿cuál sería el castigo si no se cumplía con el pacto? Dios es un Dios de amor y paciencia, incluso cuando tiene que castigar, lo hace por amor. Israel era su pueblo amado. Jesús mismo, mientras cargaba su cruz en camino al Calvario, se detuvo por amor para advertirles a las mujeres judías que lloraban por él. Lucas capítulo 23, versos 28 al 31. Mas Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Jesús miró hacia el futuro, donde 40 años más tarde, solo los que habían creído en él serían capaces de entender la advertencia y huir prestos para salvar sus vidas. Cuando el general Tito, el año 70 DC, sitió la ciudad, misteriosamente ningún judío cristiano pereció. Pero fue el fin de Israel en la zona. Se llegó incluso a cambiarle el nombre al país por el de Palestina, y a prohibirse la permanencia de todo judío, salvo que fuera cristiano, únicos de sangre judía que fueron tolerados. El detalle de los castigos se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 26 versos 14 al 39. Lamentablemente la lista de castigos es más extensa que la lista de bendiciones, por lo que leeremos solo los puntos relevantes. Andarían con terror, extenuación y atormentados. Lo que sembraran sería para sus enemigos. Heridos por enemigos, estos serían sus señores. Huirían sin que nadie los persiga. Sin lluvias ni fertilidad de la tierra. Bestias arrebatarían sus hijos y destruirían sus animales. Tendrían pestilencias. Llegarían a comer las carnes de sus hijos. Quedarían sus ciudades en ruinas, y sus santuarios asolados. Serían esparcidos entre las naciones. En relación al punto número 6, que dice que las bestias arrebatarían sus hijos, veremos un hecho reciente y muy relevante que trataremos en el siguiente video. Sobre el sexto punto, que dice que las bestias arrebatarían sus hijos, tenemos un ejemplo moderno de esto. ¿Recuerdan el caso del pastor adventista Chamberlain de Australia, y como su hija, de nombre Azaria, el 17 de agosto de 1980 cuando tenía apenas 2 meses de edad, fuera arrebatada por un perro salvaje dingo? Y su esposa Lindy Chamberlain fue, por error, condenada a cadena perpetua a trabajos forzados por el supuesto asesinato de su hija. Después de que Lindy hubo sido encarcelada por más de 3 años, a 200 metros del lugar de los hechos, fue encontrado el chaleco que Lindy afirmaba que vestía su pequeña hija. Este suceso cobró connotación mundial, al grado que se filmaron 2 películas, en una de ellas la protagonista fue representada por Meryl Streep.
Recuerdo que esta historia confundió a muchos. Es difícil entender que la familia de un pastor viviera tal experiencia. Pero cuando leí que, dentro de la lista de maldiciones dirigidas al pueblo de Israel y Judá, se encontraba esta maldición en particular, entendí dos cosas. Confirmaría que los adventistas son parte de estos pueblos restaurados, pero que su conducta estaba muy alejada de las bendiciones prometidas, al grado que se estaban acercando a las maldiciones mencionadas en el texto de Levíticos 26. Esto confirmaría que los protestantes modernos corresponden a la restauración de los pueblos de Israel y Judá, dado que, así como muchos de ellos han heredado las prometidas bendiciones. Si se portan mal, también entonces han heredado sus maldiciones. Nunca antes se había conocido un caso semejante en Australia, que un dingo le arrebatara un hijo a alguien. Por esa razón, la opinión pública australiana culpaba a la madre. Se hicieron dos películas sobre este hecho real, como si nuestro Dios estuviera tratando de advertir algo al pueblo adventista. El matrimonio Chamberlain se disolvió por un largo tiempo donde cada uno rehizo su vida por separado. El pastor fue destituido, pero después de 35 años, ellos han vuelto a contraer matrimonio. Interesante. Es un tema delicado porque en el fondo estamos sugiriendo que el pueblo adventista, por ejemplo, está apartado del camino, ¿correcto? No necesariamente todo el pueblo, pero sí quizás la oficialidad. Eso es delicado. Delicado, ¿por qué? Porque demostraría que a pesar de ser el pueblo de Dios, no andan en buenos caminos. Entonces hay que entrar a investigar, entrar a revisar cuáles son nuestros, eh, diríamos, fundamentos y ver en qué estamos fallando, para ver que Dios, en vez de darnos las bendiciones que prometió, esté dándonos maldiciones. Entonces, eso es lo delicado. Y por eso es que lamentablemente tuve que elegir este tema y presentarlo de esta manera. Para mí fue lindo ver esas películas donde se mostraba a una familia adventista, pero en el fondo era delicado el tema, porque estaba mostrando también que estábamos en el mal camino. Ahora, dentro del pueblo de Dios, ¿quiénes son entonces el verdadero Israel y el pueblo de Judá? Sigamos adelante para ver esta materia. Veamos ahora el punto número 4, que nos pregunta, ¿cómo y cuándo fue el pacto quebrantado? Los pueblos de Israel y Judá se fueron corrompiendo sistemáticamente, quebrantando el pacto por completo, se olvidaron de su origen hermano y guerrearon entre ellos, se olvidaron de Dios y se dieron a los ídolos, desórdenes morales y hasta sacrificaban a sus hijos a los dioses paganos. Hasta que Dios intervino, en el año 742 AC, a través del profeta Isaías, determinando el fin de Israel como nación y la posterior suspensión de Judá como un gobierno independiente. Veamos ahora el punto 5, sobre cuánto duraría el castigo. Levíticos 26. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo aumentaré las plagas sobre vosotros 7 veces más, de acuerdo a vuestros pecados. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros, en oposición, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Yo procederé contra vosotros, y lo haré con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Entonces la tierra descansará sus sábados todos los días que estuviere asolada, y que vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Todo el tiempo que esté asolada reposará, por cuanto no reposó en vuestros sábados mientras habitabais en ella. La palabra traducida en estos textos como 7 veces, en hebreo es shive y según la concordancia bíblica de The Bible Foundation, significa número cardinal primitivo, 7, como el sagrado completo, adverbialmente, 7 tiempos, por implicación, una semana.
Para el texto entonces otra posible traducción sería 7 tiempos. Una palabra similar, pero en idioma arameo, se ocupa en el libro de Daniel y que fuera traducida por tiempos, y que el mismo libro interpreta como 7 tiempos de años. Debo resaltar que se puede verificar en este libro que la lista de maldiciones es más extensa que las bendiciones. Y también, que al igual que en las bendiciones, se afirma que la razón del castigo es por haber quebrantado los sábados, y que por lo mismo debe compensarse a la tierra para que descanse por todos aquellos sábados quebrantados. Aparentemente hay una relación directa entre la totalidad del pacto y la observancia de lo más delicado o fácil de quebrantar, lo cual es a saber, el sábado. El número 7, al inicio de las Sagradas Escrituras, es asociado al sábado, el séptimo día de la creación. Pero un poco más adelante se lo comienza a utilizar también como símbolo de castigo y también de perdón. Génesis capítulo 4, verso 15. Y le respondió Dios, ciertamente que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Al parecer Lamec, quien se casó con 2 mujeres, reconoció su error al decir. Génesis capítulo 4, verso 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Como insinuando que su error era 70 veces más grave, por lo que, quien lo matare sería castigado 70 veces 7. Siguiendo la misma línea, Jacob, postrándose ante su hermano 7 veces, le pidió simbólicamente perdón porque en el pasado lo había engañado. Génesis capítulo 33, verso 3. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Y así también, el más duro de los castigos infligidos al pueblo de Israel estaba también asociado al número 7. El mismo pacto concretado entre Dios e Israel incluía un castigo de 7 veces, lo que necesariamente implica un espacio de 7 periodos de tiempo. También en el libro de Génesis, cuando José interpreta el sueño del faraón de Egipto, donde se repiten diferentes objetos, estos significaban años. Génesis capítulo 41, verso 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. En este texto, tanto las 7 espigas como las 7 vacas del sueño del faraón representaban 7 años. Es decir, la repetición de una cosa debe interpretarse cada vez por un año, es decir, 7 veces serían 7 años. ¿Se entiende? Lo mismo veremos en el libro de Daniel, donde se demuestra que la palabra tiempos se debe interpretar por años. Veamos el paralelo que existe entre el castigo mencionado en el libro de Levíticos, de 7 veces, con el castigo de 7 tiempos que recibió el rey Nabucodonosor, el cual se encuentra en el capítulo 4 del libro de Daniel, escrito por el mismo rey Nabucodonosor, donde describe el anuncio de su castigo que duró 7 años, nos dice. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, y con las bestias del campo será tu habitación, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Es revelador descubrir el paralelo que hay en este texto asociado al castigo de Israel, donde en 4 oportunidades se menciona la frase 7 veces, y aquí, en este anuncio de castigo para Nabucodonosor, también se menciona 4 veces la frase 7 tiempos, y se reconoce que se refiere a 7 años. Levíticos capítulo 25, verso 8. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. En este texto se cuentan 7 semanas de años, y se menciona literalmente que son 7 veces 7 años. Un año hebreo es igual a 360 días, se demostrará más adelante,
7 años por 360 días nos da 2520 días. Entonces, 7 tiempos literalmente equivalen a 2520 días. Principio día por año. En la Biblia, para la mayoría de las profecías o en evento que tengan aplicación profética, cuando se habla de días, es decir, días proféticos o simbólicos, estos se deben interpretar por años literales. Es decir, un día equivale a un año. Hay varios ejemplos de esta regla. En el mismo texto anterior de Levíticos 25 verso 8 se habla de 7 semanas de años. Es decir, que cada día de esa semana simbólica debía considerarse como un año. Veamos ahora Números 14, verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4, verso 6. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, cuando se trata de un hombre son días y cuando se trata de una nación son años. Sí, es interesante reconocer eso, porque en el fondo las aplicaciones que son para las personas tienen una aplicación en años, en los días, cada día del año es un año para cuando se aplica a una nación. ¿Sí? Eso que quede muy claro, porque es algo importante que viene a demostrar en el fondo que esos 2520 años, días que estuvo Nabucodonosor siendo castigado, equivalía para el pueblo de Israel en 2520 años de castigo. Y interesante porque la mitad de ese periodo, o decir, eso es una semana de años y de días por año, comparada con la mitad, que sería exactamente 1260. Y 1260 ya es una cifra que nosotros conocemos. Vamos a verla en, en detalle ahora en los siguientes párrafos. También en el interesante caso del profeta Jonás, quien profetizó de aquí a 40 días Nínive será destruido, Jonás 3, verso 4, y luego esperó atentamente el cumplimiento de su profecía, pero dramáticamente para él, nada ocurrió. Situación que debe haber complicado mucho a este difícil profeta, dado que de seguro conocía las implicaciones si su anuncio profético no se cumplía. Deuteronomio 18, verso 22. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Dios no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18, verso 20. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Este es un asunto delicado. Actualmente hay muchos religiosos que hablan de la existencia de profecías condicionales, lo que a la luz de las escrituras no puede ser, ya que si se trata de una profecía de origen divino, ésta siempre se debe cumplir. Lo que ha sucedido es que han surgido muchos falsos profetas a quienes se les cumple solo un porcentaje de sus anuncios, y estos se escudan diciendo que se trataba de profecías condicionales. Pero para nosotros se trataría de falsos profetas. Nínive fue finalmente destruida, pero exactamente 40 años después de ese anuncio, lo que confirma que la utilización de días en una profecía debe ser interpretada por años. Y en especial, en lo que tiene que ver con el castigo de un pueblo. O también, lo que para una persona, objeto o animal se le asocian simbólicamente días literales, al aplicarlos a una nación se debe interpretar como años literales, es decir, día por año. Lo que pasa es que el profeta que nosotros conocemos como Jonás resultó ser un profeta un poco difícil. Era de difícil trato y además mal genio. Entonces Dios no le reveló a él, por su testarudez y por su forma de proceder, Dios no le reveló el secreto que había detrás, que debía interpretar día por año. Él creyó que eran días literales. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero no sabía que debía él interpretar día por año. Entonces esperó afuera y no se cumplió, lo que fue grave para él. Afortunadamente igual el pueblo cambió, se restauró, pero después 40 años después ese pueblo fue destruido. ¿Ok? Por regla general nuestro Dios, 40 años antes,
envía su última amonestación profética a las ciudades impenitentes que hayan sobrepasado cierto límite, advirtiéndoles sobre su inminente destrucción, así los fieles que queden se aprestan para huir a tiempo, tal como los cristianos que estaban en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, quienes obedientes a las advertencias de Cristo, cuando vieron la señal, huyeron a tiempo. Entonces, 40 años después de la profecía de Jonás, fue la destrucción de Nínive. 40 años demoró en llegar el castigo de Egipto desde que Moisés intentara fallidamente liberar a su pueblo. 40 años, desde los testimonios de las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo, demoró para que se comenzara con la invasión de Canaán y la destrucción de los pueblos bárbaros que la habitaban. Así también, 40 años después de las advertencias y muerte de Cristo, llegó la destrucción de Jerusalén. Hoy en día utilizamos un calendario distinto al calendario que utilizaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, nuestro calendario actual tiene 365 días y a veces 366, año bisiesto. El pueblo de Israel utiliza un calendario un poco distinto de 353, 354 o 355 días. Calendario que maravillosamente calza, hasta el día de hoy, con nuestro calendario solar. Para ello, por orden divina, cada cierto periodo de años se debía agregar un mes adicional y así corregir el desfase acumulado. No se alteraba la secuencia semanal, solo se corrían los meses en cuanto a las estaciones del año. Un año bisiesto es siempre 30 días más largo, y por lo tanto puede tener 383, 384 o 385 días. Pero, como se demostrará más adelante, originalmente se utilizaba un calendario anual de 360 días. De hecho, hasta el día de hoy, la cantidad de días en el año consideradas como un valor perfecto, por los entendidos judíos, es de 360 días. Los egipcios originalmente también utilizaban un calendario anual de 360 días, al cual para corregir su corrimiento, luego le agregaban 5 días y cada cierto tiempo un día más. Los 360 días anuales se confirman en el uso que se hace en el libro de Génesis del calendario utilizado en el relato del diluvio, efectuado por Moisés, el primer autor de las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 7, versos 11 y 24. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis capítulo 8, verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Areret. Entonces, el diluvio comenzó el 17 del mes segundo, donde las aguas prevalecieron hasta el mismo día 17 del mes séptimo, es decir, habían pasado exactamente 5 meses, lo que según Génesis 7, verso 24, equivalía exactamente a 150 días. Por lo tanto, si dividimos 150 por 5 nos da un mes de 30 días exactos. 5 meses es igual a 150 días, lo que implica que un mes es igual a 30 días. Si en este relato Moisés hubiese utilizado el calendario hebreo, habría tenido que restar 3 o 4 días a los 150 días mencionados, dado que, dependiendo del año de la ocurrencia del diluvio, entre los meses segundo y séptimo habrían 3 o 4 meses de 29 días, y ya, Tammuz, Elul y probablemente Tisrel. De hecho, los hebreos tenían la idea de un mes teórico o ideal de 30 días que llamaban Meleim o mes pleno, y a los meses de 29 días los llamaban Haserim o mes hueco, deficiente o defectuoso. Por lo tanto, un año teórico perfecto era considerado de 12 meses de 30 días, es decir, de un total de 360 días. Entonces, dado que la duración de un mes de 30 días era considerada por los hebreos como una duración correcta, me hace deducir que la duración de un mes de 30 días proviene de un uso calendario desde antes del diluvio, donde había una creación perfecta y donde el año aparentemente duraba exactamente 360 días. Un año es igual a 12 meses de 30 días, lo que nos da un total de 360 días. En el siguiente texto, se demuestra que la práctica bíblica de considerar meses de 30 días, tal cual lo hiciera Moisés, primer autor de la Biblia, siguió siendo utilizada por milenios por los judíos, hasta el tiempo del apóstol Juan, último autor de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 11, versos 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo,
déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. 42 meses de 30 días es igual a 1260 días. Entonces, la duración del castigo escrito por Moisés en Levíticos 26, que era de 2520 días proféticos, equivalen exactamente a 2520 años. Lo que dio surgimiento a la famosa profecía de 2520 años, también conocida como la maldición de Moisés, o los 7 tiempos, o la dispersión, o la indignación, o el tiempo de los gentiles. Entonces ya sabemos cuánto duraría el castigo. Ahora veamos si podemos encontrar la fecha cuando estos comenzaron. Todo comenzó en el año 742 a.C., tiempo después de que las tribus de Israel se hubiera dividido en 2 naciones. Y cuando las tribus que conservaron el nombre se aliaron con Siria y traicionaron a Judá, su tribu hermana. Entonces Dios tuvo que actuar enviando a Isaías con la profecía de los 65 años, la que podemos leer en el capítulo 7 del libro que lleva el nombre de este mismo profeta, y los versos 1 al 9, donde se anunciaba que Israel sería castigado, hecho ocurrido el año 723 a.C., y 46 años después, lamentablemente le siguió Judá, el año 677 a.C. Esto se verá en detalle, en la continuación de esta presentación, tema con el nombre Los castigos de Israel y Judá, donde utilizaremos un diagrama especialmente preparado para esto. No te pierdas la continuación de este tema, pues al final descubrirás quiénes son los pueblos restaurados de Israel y Judá. Y de seguro que tú perteneces a uno de ellos. Para terminar esta presentación, anticiparemos la parte hermosa de esta profecía, en donde que se anunció el nacimiento del Mesías de una doncella virgen. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Algo maravilloso, y nunca antes visto, algo que solo Dios pudo haber hecho, una señal que hasta el día de hoy algunos de religión judía, contradictoriamente utilizan para argumentar que Cristo no puede ser el Mesías, dado que según ellos, Jesús debería ser hijo de un padre carnal que descendiera del rey David, y aseguran que su nacimiento fue producto del adulterio de María con un soldado romano. Pero aquí el texto que afirma que Emmanuel, o Dios con nosotros, nacería de una doncella virgen. Entonces, necesariamente la genealogía de Jesús vendría de los ancestros de María. Genealogía claramente registrada en el libro de Lucas, donde se demuestra que ella también descendía directamente del rey David. Pero para asociar esta genealogía con María, debemos tener en cuenta que para Dios una pareja matrimonial son una sola carne. Por lo que José era considerado también como hijo de su suegro. Y como veremos, Lucas era muy cuidadoso en los detalles. Y por esta razón menciona que Jesús era hijo de José, agregando la frase, según se creía. Dado que en realidad era solo hijo de María, por lo tanto, la descendencia mencionada en el libro de Lucas es la de María. En el libro de Mateo se registra la descendencia de José, y esta es en esencia distinta, y además dentro de ella se encuentra Jeconías, quien había sido maldecido por Dios, de la siguiente manera. Jeremías 22, verso 30. Así ha dicho Dios, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Es decir, Jesús no podría ser hijo de José, dado que este último descendía de Jeconías. Fin de la presentación. El verdadero pueblo de Israel. Esta continúa en la presentación Los castigos e Israel y Judá. Ok, esa es la presentación. Espero que les haya gustado. Estamos muy dispuestos a continuar. Y después viene, obviamente, lo que se llama los castigos de Israel y Judá, donde se va a demostrar quiénes finalmente son los pueblos restaurados de Israel y quiénes es el pueblo restaurado de Judá. Ya ustedes deben adivinar, ¿cierto? Me imagino que sí.
Entonces, ¿les parece si terminamos con una oración para que el Señor nos bendiga en el resto del día? ¿Te queda? Ok, vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos las gracias por esta luz. Sabemos que todo lo que venga de ti, Señor, nos ayuda para el crecimiento y para conocer. Hoy día hemos aprendido qué es lo que es la justificación por la fe, lo importante, y que cualquier ser humano puede pertenecer a tu pueblo, ya sea tu pueblo de Israel o tu pueblo de Judá. Señor, pero son tus pueblos elegidos y esperamos nosotros ser parte de ellos. Sabemos que hay un rol especial para el pueblo de Judá, dado que de ahí vino el Mesías, y también tiene un rol especial y preponderante en lo que es el término de la obra. Te pedimos que podamos, Señor, nosotros poner en práctica, guardar tus mandamientos y ser entes relevantes para el término y el avance de tu obra en este mundo. Por Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga mucho.